haber aceptado la invitación para este foro que el Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y el despacho Martínez Arrieta lo ponen a disposición del público en general para tocar temas de interés de la sociedad. Manuel, este tema en el que tú estás siendo defensor de este caso ha despertado el interés de la sociedad, sobre todo porque nos quedamos un poquito en suspenso de lo que sucedió ahí con la persona que intervino en este caso. Y pues bueno, todos nos hicimos una idea, la misma prensa y muchos abogados del foro, pues discutimos este caso. Y bueno, pues opiniones relativas a principalmente la legítima defensa y a otras figuras del derecho penal. Pero pues nos quedamos así como que en suspenso, qué fue lo que sucedió, si realmente la autoridad se ha pronunciado al respecto, ya nos dirás tú un poquito más adelante. Pero sí ha despertado el interés y sigue habiendo comentarios al respecto. Y bueno, pues la idea de esto es traer a este foro pues una de las fuentes principales de este caso, que eres tú como defensor, y que agradecemos en todo lo que vale el haber aceptado para comentar un poco de él. Creo que, y estarás de acuerdo conmigo, que es innegable que hoy en día la sociedad está pasando por circunstancias muy complicadas, digamos, un estrés social que se percibe en el ambiente, porque pues todos estamos en la situación de pensar que en un momento dado nos puede tocar una situación de peligro como la que sucedió en este caso y en otros casos también de extorsión que se han dado, y otros casos también que ya ha venido sufriendo la sociedad mexicana, principalmente con todo el tema de delincuencia que se ha disparado enormemente en los últimos años. Pues ya desde el 2010 pues ha habido estos casos muy frecuentes, ¿no? Y entonces la sociedad está viviendo esta situación de estrés, o vamos a ponerle un nombre, de que en cualquier momento pues percibes esa sensación. No sé si estés de acuerdo con eso. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Longitud. Gracias al despacho también, Martínez Arrieta, por la invitación. Y un saludo y buenas tardes a todas las personas que se interesaron en este tema. Y efectivamente, la realidad es de que en casos como estos hay un despertar social muy interesante, pero me parece también, y muy lógico también, el despertar jurídico de quienes nos gusta y nos apasiona esta materia. Es decir, qué salidas jurídicas pueden existir y cuáles son las figuras normativas que pueden llegar a regir en un caso como este. Efectivamente, en cuanto a lo que señalas, que la expectativa al día de hoy en el que nos encontramos, qué sucedió, en qué concluyó, la realidad son dos cosas. La primera es, y te la comparto muy brevemente, y en el transcurso de la charla podemos ahondar un poco más. La investigación aún no ha concluido. Al día de hoy, esta persona que representamos se encuentra en libertad bajo las reservas de ley. ¿Qué significa esto? Que existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en donde se determinó que se ordenara su libertad mientras continuara la investigación. Es decir, al día de hoy, el agente del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación no ha determinado si estamos en presencia de una legítima defensa, un miedo grave, un exceso de legítima defensa, etcétera. No ha concluido su investigación para efecto de determinar si lleva este asunto con un juez de control a formular una imputación o si decide emitir una opinión de no ejercicio que tendrá que ser validada por el fiscal general del Estado. ¿Cómo fue que obtuvo su libertad esta persona? Bueno, sabemos todos que para que una persona pueda ser detenida inmediatamente después de cometido
un hecho con apariencia de delito, pues es necesario que sea, como su nombre lo dice, inmediatamente después. Esto lo conocemos como la figura de la flagrancia. En este caso existía o existe un informe policial en donde se determina que esta persona es detenida inmediatamente después de los hechos que todos conocemos, ¿no? Y nosotros, el equipo de defensa demostró que esto no ocurrió así, es decir, la detención se llevó prácticamente 3 horas después de sucedidos los hechos y precisamente lo demostramos a través de diversos datos de prueba y por esa razón la Fiscalía determinó que no ratificaba la detención de esta persona, Junior se llama, lo podemos manejar por su nombre, no hay ningún inconveniente, y ordenó su libertad bajo las reservas de ley. Ese es el caso en el que estamos en este momento y bueno, hemos analizado diversas estrategias de defensa y creo que la tenemos muy clara el día de hoy cuál es la estrategia de defensa. Como bien lo dices, todos los abogados hemos tenido en algún momento de nuestras carreras la confusión en lo que es la legítima defensa. Creo que hay una confusión muy grande desde el tema social en la gente que no son abogados, pero con los mismos abogados también. Y pues bueno, si no tienen inconveniente, podríamos platicar un poquito de las características de lo que es una legítima defensa y si en este caso se dan o no se dan, o cuáles son las estrategias que se llevan en este caso en particular. Sí, fíjate que tocas un punto interesante, esto de la situación que se ha presentado en este caso, de que todavía no está resuelto en lo que en la decisión si se trató de una legítima defensa o de otra figura, ¿verdad? Había en recientes, bueno, en este año, en enero del 20, se llevó a cabo la reforma al Código Penal para agregar algunos supuestos a la legítima defensa, que esto, bueno, nos ha traído también una serie de debates, ¿verdad? La reforma a este aspecto, en donde pues el legislador hace unas precisiones a esta figura en cuanto a que pues ahora habla de la proporcionalidad en el medio empleado, habla de las diferentes clases de domicilio, por ejemplo, ahora se habla de domicilio convencional, se habla del domicilio de residencia, se habla de domicilios ajenos que tengas obligación de resguardar, y se habla también de los supuestos que se pueden dar, es decir, cuando lo encuentras tratando de introducirse al domicilio, cuando ya está en el interior. Y un aspecto creo que relevante es el punto de que se tenga la posibilidad de una agresión, que eso es, vamos a decirlo así, el punto hasta cierto grado novedoso, de que puede existir una posibilidad de esa agresión. Claro que siempre debe ser una agresión actual, sí, real, ¿verdad? Pero ahí el legislador hizo esas precisiones que yo más bien considero que es una reforma de precisiones, porque la legítima defensa estaba muy general, y bueno, para la técnica jurídica siempre es un problema, por ejemplo, esto del domicilio. Desde el aspecto legal, pues sabemos que hay diversos tipos de domicilio, y bueno, pues creo yo que aquí lo precisa bien la norma. Sí, de hecho, Juanjito, hay algo muy interesante aquí. Sí. Desde la dogmática jurídica penal y el tema procesal penal, muchas veces nos preguntábamos a nosotros cuando estábamos en la universidad de qué nos servía aprender teoría del delito, de qué nos servía aprender conceptos muy teóricos que escuchamos, que todos llevamos el libro de Pablo Vasconcelos, de cuáles son los elementos del delito. Y la teoría pentatónica de él señala que los elementos del delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Estos 5 elementos tienen elementos negativos, ¿sí? El elemento negativo de la conducta es una ausencia de conducta, el elemento negativo de la tipicidad es la atipicidad, el elemento negativo de la antijuridicidad son las causas de justificación, el elemento negativo de la culpabilidad es la inculpabilidad,
y de la punibilidad del elemento negativo es la excusa absolutoria. Entonces, partiendo de esta base, hay que encontrar en dónde se ubica la legítima defensa. La legítima defensa, en el Código Penal del Estado de Nuevo León, en el artículo 17, lo establece como una causa de justificación. Es decir, tenemos que una conducta puede ser típica, antijurídica, pero alguien puede llevar a cabo una conducta típica que es culpable y que es punible, pero tiene ese elemento negativo que tiene una causa de justificación, y esa es la legítima defensa. Una causa de justificación que el Estado permite que se realice una conducta específica siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. Hay una confusión terrible de la gente, y me lo han platicado a lo mejor en diversos foros sociales, entre amistades, que dicen, oye, si una persona entra a mi casa, ¿lo puedo matar? No, no es así. Imagínate, si fuera así, pues le invitamos a que nos caiga mal y sacamos una pistola y lo matamos, y simplemente por el hecho de que estaba en nuestra casa no vamos a ser juzgados ni mucho menos condenados. Esto no es así. De hecho, en este caso en particular, para a lo mejor no salirnos un poquito, desde la perspectiva de la defensa, no estamos en presencia de una causa de justificación de la legítima defensa. Y aquí me gustaría hacer un breve análisis de lo que es la legítima defensa. La legítima defensa, ya como lo entendimos, como una causa de justificación ante el elemento del delito, que es la antijuridicidad, tenemos que la fracción tercera del artículo 17 dice que obra el acusado en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otros. Punto número 1, repeliendo una agresión actual, violenta y sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente. ¿Sí? Entonces, para empezar, ya tenemos estos 4 elementos para que tenga que darse la legítima defensa, es decir, repeler una agresión actual. En el video que todos ya conocemos, pudiéramos pensar que, bueno, existe una agresión porque se introduce una persona señalando que no les van a pagar un cobro de piso y que, por lo tanto, tendrán consecuencias fatales, ¿sí? O sea, que los iban a matar por no juntar una cantidad específica. Pudiéramos pensar que existe una agresión actual, pero no está dirigida directamente en este caso a la persona que vemos en el video que acciona un arma. El que sea violento y sin derecho, pues creemos que sí se puede surtir también. Pero después de esta fracción tercera, después de estos 4 elementos que te comento, dice, a menos que se pruebe que pasó cualquiera de las siguientes circunstancias. Punto número 1, dice el Código Penal en su artículo 17, que el agredido provocó la agresión dando causa inmediata suficiente para ella. Esa la tachamos. En el video no se advierte que el agredido haya provocado la agresión. En el segundo, que previo a la agresión pudo fácilmente evitarla por otros medios legales. Aquí, pues es evidente que que esa posibilidad no se puede llevar a cabo. Y esto, esta es la parte toral, que no hubo una necesidad racional del medio empleado en la defensa. Todos vemos que una persona entra con un teléfono diciendo no van a pagar, a todos los vamos a matar, pero no llega con un arma de fuego, no llega con algún instrumento que pueda aparentar que pueda llegar a hacer un daño. Entonces, esta parte en particular, este punto que les comparto, es donde pudiese existir una confusión si es racionalmente este medio empleado en la defensa. Además, vemos que se toma un arma de fuego, se circula, se camina y se llega y por atrás se acciona un arma. Esta racionalidad del medio empleado ante la amenaza que en ese momento se tenía, saber si existe proporcionalidad o no. Y lo comparto, y esto es un hecho notorio, lo he dicho en otros foros, lo he expresado en la carpeta de investigación, no es la estrategia de la defensa. Hay diversos aspectos que la misma ley penal prevé, como lo es el miedo grave. El miedo grave lo encontramos en el capítulo 3 también del Código Penal respecto del título segundo. Título segundo, capítulo 3, que es la inimputabilidad. Les decía hace unos momentos cuáles son los elementos del delito.
La culpabilidad es uno de ellos y la inimputabilidad como causa de inculpabilidad es un elemento negativo. Y el artículo 24 dice, se considera inimputable el acusado que en el momento de la conducta obra impulsado por miedo grave que nulifique su capacidad de entender y de querer, tanto de la acción como del resultado. Este artículo es el que da la pauta a la defensa para buscar el hecho de decir que hay una causa de inculpabilidad y por lo tanto el hecho no es delito. Porque, como les decía, si no existe cualquiera de estos elementos, una conducta típica antijurídica, culpable y punible, pues no se va a constituir el delito. Por lo tanto, es una causa de inculpabilidad, no una causa de justificación, que pudiese sonar un poquito complejo, muy técnico, pero es una causa de inculpabilidad. No le puedes reprochar a una persona que no estaba en su capacidad de entender y de querer en un momento. Y en este caso en particular, que se nuble esa capacidad de entender y de querer radica en un miedo grave. Es evidente que todos hemos llegado a experimentar un miedo en algún momento de nuestras vidas, pero por el simple hecho de experimentar miedo no se nos nubla nuestra capacidad de entender y de querer. Pero hay ocasiones en donde la ciencia determina que sí es factible que se nuble esa capacidad de entender y de querer cuando exista un miedo grave. Y en este caso en particular, el miedo grave que experimenta esta persona es la privación de la vida de su propio hijo menor de edad que se encontraba en el lugar, que había sido amenazado de muerte, incluso de que iba a ser, bueno, son muchos detalles un poquito muy delicados, pero era una amenaza muy severa sobre su hijo y sobre él mismo también. Y aquí hay otro punto muy importante. La misma ciencia ha determinado que existen diversos frenos inhibitorios y en la medida en la que exista una mayor preparación social, académica, profesional, pues tenemos mayores frenos inhibitorios. Y cuando es a la inversa, pues también los frenos inhibitorios se reducen. No es lo mismo afrontar una situación de riesgo y miedo grave por una persona que tiene menores frenos inhibitorios. Y en este caso en particular, la defensa creemos que se ha acreditado esta situación del miedo grave que lo llevó a cometer esta conducta. Entonces, pues bueno, el punto jurídico sigue ahí y creemos que con esta estrategia de defensa pues podemos obtener un resultado favorable para esta persona. Muy bien. Fíjate que tocaste un tema también muy interesante, el medio empleado en estos casos, que es donde es lo que despierta mucho el interés de las personas que, bueno, pues están viendo lo que está sucediendo y que, bueno, hasta dónde este medio a emplearse en la legítima defensa, qué alcance puede tener, ¿no? Es lo primero que muchas veces se preguntan. Como bien lo dices, bueno, en el video se observa que él toma una pistola de otra persona, se va por la espalda y le dispara. La otra persona no está armada. Pareciera que esto aquí, bueno, pues sin duda hay un medio mayor, un medio empleado que en desventaja con la persona que era el agresor. Sin embargo, lo que sí hay que aclarar, y si me lo permites, Manuel, siguiendo tu idea, creo yo que aquí lo que tú planteas, el miedo grave, es porque la situación de peligro persiste de manera permanente. Si lo vemos en el video, siempre hay una situación de peligro que nunca cesa, o sea, siempre está el que está de agresor, pues está siempre hablando por teléfono, psicológicamente los está afectando. Y aquí es donde está el miedo grave. Ahorita Manuel nos puede precisar otros aspectos de acuerdo al caso. El miedo grave actúa siempre en la parte subjetiva, en la parte de la psique. Es decir, la persona se ve perturbada mentalmente de tal manera que actúa de manera inconsciente. Eso es lo que la ley presume en el miedo grave. Por eso el problema del medio empleado, aquí cambia la situación y como bien lo planteas tú, Manuel,
Probablemente lo que tú sostienes, y creo que sí lo pueden considerar las autoridades, es de que pues, no estamos hablando de una legítima defensa, sino en el caso de una causal de inimputabilidad, ¿verdad? En este caso por la afectación que sufre mentalmente el sujeto, en donde puede ser un medio totalmente, a lo mejor a la vista de todos, irracional. O sea, puede ser no solamente un arma, puede ser otro tipo de medio. Pero recordemos que en el miedo grave está afectado mentalmente la persona. O sea, no está consciente de su actuar, del resultado que se va a dar. Y entonces la propuesta de la defensa, según entiendo, bueno, va en este sentido, y creo yo que es muy congruente con lo que estamos viendo en el video, porque siempre persiste esa situación del peligro, ¿no? En ese momento, y aunque se ven todas estas acciones de parte de ellos, de los empleados que estaban ahí en el lugar, pues la situación del miedo, pues está ahí, ¿verdad? Permanece, está actuando sobre ellos totalmente. Es así, Manuel, como lo estás viendo. Sí, sí, de hecho, la mayor parte de quienes advirtieron el video vieron una parte nada más. Este evento ocurre aproximadamente a las 6:30 de la tarde, pero el miedo no comienza desde que esta persona llega al negocio. El miedo comienza desde que muy temprano, a las 10:30 de la mañana, se recibe una llamada al local de esta negociación, donde se contesta el hijo menor de edad de esta persona, y desde ahí empiezan a hacer una amenaza de privar de la vida a todas las personas que se encontraban ahí si no pagaban una cantidad en específico. Es decir, se recibe desde las 10:30 una llamada de extorsión, y esto todos los empleados del lugar lo conocieron. Porque quien contesta pasa al dueño, el dueño dice, oye, pues nos están llamando, nos están pidiendo piso. ¿Qué es lo que hacen? Continúan en la llamada, hacen un depósito de aproximadamente 3,000 pesos para que ya los dejaran de molestar. Reciben una segunda llamada para decir que ocupaban otra cantidad adicional para ya, ahora sí, darles una especie de folio para ya no molestarles. Entonces, derivado de esta segunda llamada, deciden ya no contestar el teléfono, ya no hacer ningún otro depósito, y todo el día estuvo sonando el teléfono, todo el día. Entonces, imagínate, Jorge, tú, el temor de la gente que se encontraba ahí, de decir, oye, ya hablaron, ya me dijeron que si no pagamos nos van a matar. ¿Cómo está ahorita la sociedad? ¿Cómo está ahorita con este tema de la pandemia? Estamos, la verdad, con una incertidumbre y con un estado de hipervigilia siempre en alerta. Y luego después de eso, ahí no termina. Comienzan a pasar por el lugar unas motocicletas con unas personas pitando, tocándose la cintura, haciendo alusión como si trajeran armas de fuego, y todo esto lo ven las personas. Entonces, estoy hablando desde las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y ahí no termina todavía el longitud. Cuando entra esta persona, el dueño de la negociación inmediatamente logra contactarse con un familiar, y hay un audio y está en la carpeta de investigación donde le pide auxilio a su familiar y le dice, llama de inmediato a la policía, aquí están ya, por favor ayúdanos. Y luego hay un segundo audio 30 segundos después, aquí están, nos van a matar, habla a la policía ya. Se hace una llamada a la policía, al 911, hay un registro de esa llamada. Se tardaron aproximadamente 45 minutos en llegar a la policía después de esa llamada. Obviamente, el hecho ya había ocurrido. Entonces, imagina todas estas circunstancias de la persona que comete esta conducta. A su hijo contesta una llamada y dicen que lo van a matar. Ven personas pasando ahí simulando traer armas de fuego. Y luego la persona, cuando entra, a la primera persona a la que se dirige es al hijo de esta persona y le dicen, tú vas a ser el primero. Entonces, las personas que tengamos hijos, créeme lo que a lo mejor lo podemos decir muy sencillo, pero créeme lo que muchas personas hasta la propia vida podríamos dar por nuestros hijos. Y esta persona, con todo estas circunstancias que engloban el hecho, puede llegar a sentir un miedo muy grande. De hecho, esta persona, antes de que llegara esta persona que pierde la vida,
le pide al dueño del lugar que ya no estuviera él cortando los pollos. Y esta es una situación que se declaró de manera libre. Él le pide al dueño, ya no quiero estar cortando los pollos yo, porque me estoy imaginando que son las partes de mi hijo. Imagínate el miedo tan grave que sentía antes de que llegara esta persona, porque esa era la amenaza que le habían hecho al hijo principalmente, que lo iban a cortar en pedazos. Entonces, imagínate el miedo grave que sentía, que le tuvo que pedir, ya no quiero estar cortando yo estas piezas. Entonces, ¿cómo se determina el miedo grave? El miedo grave, Jongitud, debemos de entenderlo como que el sujeto activo, es decir, que una persona haya perdido la motivación, la representación y la conciencia normal de sus actos o que haya caído en un estado de anulación individual. ¿Qué significa esto? Créemelo, que si la vida del hijo de cualquiera de nosotros está en riesgo, tiene una amenaza de esa manera, llega una persona con todo lo que viene atrás, créemelo que puedes perderte de ese momento y hacer lo que sea por la vida de tu hijo. Entonces, este miedo grave no nada más se puede determinar con la ciencia, que la misma ciencia, hay estudios periciales en donde ya hemos determinado esta situación en cuanto a esta persona, pero también todo esto que te acabo de señalar, creemos que se da esta circunstancia. Y es una figura jurídica muy particular, Jongitud, porque te digo, tuve la oportunidad de estar aproximadamente 12 años en el Poder Judicial del Estado, participando en juzgados y en salas penales, y nunca me había tocado ver un caso con esta figura jurídica del miedo grave. Pero, pues bueno, ahí los libros alguna vez no están nada más de adorno. Creo yo que sirvió alguna clase que tuve en la universidad, recordé esta figura y creemos que puede llegar a darse. Digo, pudiera ser que la autoridad investigadora, o en su caso la autoridad judicial, determinen algo distinto, pero al menos en lo personal no tengo duda de que esta figura jurídica existe y pues bueno, el hecho cometido no es penalmente punible, valga la redundancia. Y aquí quiero aprovechar de tu foro, Jongitud. Esta persona, no creas que se siente orgulloso, no creas que se siente un héroe. O sea, es una desgracia. Lo que pasó es una desgracia para todos. Para todos los intervinientes es una desgracia. Entonces, no se siente con ese grado de heroísmo que muchas veces vimos en redes sociales o en pláticas. Es una afectación muy grave que también vamos a buscar que pueda repararse de alguna manera, pero pues bueno, la investigación continúa y con todo gusto, una vez que se concluya, compartiré los elementos porque jurídicamente está muy interesante y creo que esto puede dar lugar a generar mayores contenidos al litigio en materia penal en el Estado y una mayor comprensión de que lo que es la legítima defensa y lo que no es la legítima defensa también. Así es. Yo creo que este tema, este caso más bien, pues es una oportunidad especial para también los abogados, sobre todo los penalistas, analizarlo desde diferentes aspectos. El derecho penal no solo puede ver un solo ángulo, en este caso como el que estamos planteando, pues que se dio, por ejemplo, se habla de una legítima defensa, puede ser, se habla de un miedo grave, que esta es una causa de inimputabilidad. La legítima defensa, como bien lo dijo Manuel, es una causa de justificación. Y todo esto nos lleva a la doctrina del derecho penal. Y también puede ser una causa de inculpabilidad. O sea, desde todos esos ángulos se puede estudiar este caso. Es interesantísimo sí conocer y darle seguimiento y ver, pues sobre todo, estamos a la expectativa de lo que resuelvan las autoridades, que va a ser también interesante cuál va a ser el criterio que van a aplicar en este caso, por todas estas situaciones que ya comentamos y sobre todo porque la sociedad pues, está demandando que pues, haya un pronunciamiento sobre este tipo de asuntos, y yo creo que son las autoridades a quienes les corresponde aplicar un criterio.
sentar un precedente sobre estos casos, porque pues también tenemos que decir que no ha sido el único, ha venido precedido de otros casos también que ya hemos salido en recientes tiempos. 2 años para acá ha venido sucediendo casos de extorsión. Y vale la pena comentar es cómo pudiéramos explicar cuál sería la diferencia entre la legítima defensa y este miedo grave que tú propones. O sea, cómo lo pudiéramos explicar así brevemente. Sí, Juan Jesús. Bueno, mira, la legítima defensa, como te lo compartía, es completamente distinto, porque en la legítima defensa la persona actúa en condiciones normales de imputabilidad, es decir, él en todo momento está entendiendo el momento en toda su dimensión, pero entiende lo que está sucediendo, pero está rechazando la agresión de manera consciente. Es decir, su conducta en la legítima defensa es una conducta de repulsa, no de allanamiento a una exigencia de carácter delictivo. Aquí la gran diferencia es el estado mental en el que te encuentras. En la legítima defensa deseas realizar esa repulsa de la agresión y actúas en condiciones normales de imputabilidad. Y en el miedo grave no. En el miedo grave es tanto el miedo que se pierde la conciencia normal de tus actos, o caes en un estado de anulación individual. Y esta parte es muy compleja de acreditarla, pero esto no significa que no se pueda hacer. En términos generales, en la legítima defensa sabes lo que estás haciendo, y en el miedo grave no tienes el alcance de la comprensión de lo que estás realizando. Esa es la gran diferencia. Correcto, sí, creo que está claro ese aspecto para entender la situación desde el punto de vista legal y ubicarlo en su correcta dimensión. Y como bien comentabas, inclusive entre los mismos abogados a veces tenemos dudas o contradicciones o no tenemos claro estos conceptos, y qué bueno que como lo comentamos, que estos casos van a traer un regreso al estudio de la doctrina del derecho penal, en donde pues tenemos que estar muy bien preparados y claros en todos estos conceptos que, bueno, pues en el sistema acusatorio son pues relevantes, ¿no? El poder argumentar de manera oral estos aspectos no es sencillo. No es sencillo llevar al juez a una teoría sobre todo esto que comentó Manuel. Todo esto, bueno, pues lo exponemos en las audiencias, y bueno, pues esto tiene que tener una congruencia y una argumentación muy precisa, porque son temas muy técnicos y que pues deben de quedar claros para los jueces. En la medida en que el abogado defensor exponga de manera muy clara los argumentos, pues el juez podrá tener las bases para poder pronunciarse en un sentido, ¿verdad? Entonces, es totalmente... Ahora, hay una parte importante, perdóname que... adelante. Que también hay confusión al respecto, porque hay tantas figuras jurídicas de causas de justificación. Tenemos la legítima defensa, el exceso de legítima defensa, el estado de emoción violenta, el miedo grave, y a veces las líneas son muy delgadas entre una y otra. Y pues bueno, aquí tenemos la tarea todos de dar en el punto específico de cuándo podemos estar en presencia de una figura y otra, porque también pudiera darse el caso que se alegara una legítima defensa y se determinara que hay un exceso de la legítima defensa. Y cuando se determina que hubo un exceso de la legítima defensa, sí es sancionable. Vaya, una persona sí puede ser condenada, aunque actúe en legítima defensa, pero en exceso. Se reduce considerablemente la pena, pero eso no significa que no pueda ser procesado. Entonces, hay una serie de figuras jurídicas muy interesantes que
que debemos de determinar para evitar una confusión. Por ejemplo, el artículo 23 habla del estado de inconsciencia de sus actos, que es lo que conocemos como el estado de emoción violenta. Dice el artículo 23 que se considera inimputable al acusado que en el momento de la acción o la omisión se halla en un estado de inconsciencia de sus actos. Y aquí alguien me puede decir, oye, bueno, pues tú estás alegando un estado de emoción violenta, pero no, tiene una particularidad el miedo grave frente al estado de emoción violenta. Es muy técnico, es muy complicado, pero si podemos distinguir entre el estado de inconsciencia transitorio y el miedo grave, y que un miedo grave te lleve a cometer una conducta diversa, pues podemos lograr un mayor o mejor resultado en nuestro planteamiento. Claro, sí, es correcto el apunte que haces. En estos casos, pues siempre los abogados defensores, pues tenemos una teoría, claro, tomados de las circunstancias que se dan y hacemos las propuestas a los jueces a la que más le beneficia a nuestro cliente. Y claro, los jueces pues pueden tener una visión distinta, pueden apreciar un exceso en la legítima defensa o pueden tomar otra figura jurídica, ¿verdad? O sea, pueden considerar inclusive que hubo legítima defensa o puede haber causas de inculpabilidad también que están ahí en el artículo 30 del Código Penal cuando se refiere al tema de la responsabilidad penal. O sea, sí se acredita el delito, pero no se acredita la responsabilidad penal, que ahí ya estamos en el campo de la culpabilidad del delito. Y entonces, bueno, pues pueden darse todos estos aspectos, no son sencillos y pues para los mismos participantes de la justicia, pues son complejos. ¿Qué piensas, Manuel? ¿Crees que en estas circunstancias, por ejemplo, el Ministerio Público pudiera hacer una determinación de no ejercicio de la acción penal o son temas que tendría que llevarse a cabo el proceso y a lo mejor hasta un juicio? ¿Piensas tú que estas situaciones las puede resolver el Ministerio Público de manera inmediata con los elementos que tiene? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y aquí digo, salvo la dinámica que utilizamos más adelante, veo en el chat una de las preguntas que cuáles son. No, adelante con Sí, Edmundo Padilla pregunta que qué elementos se presentaron a la autoridad para demostrar al menos presuntivamente el miedo grave. Aquí, para dar respuesta a lo que dices, Longitud, y para dar respuesta también para el licenciado Edmundo Padilla, punto número 1, recordemos que el Ministerio Público es un representante social que tiene en sus manos la potestad, el ius puniendi, el llevar a una persona al Estado para castigarlo por un hecho que el Estado quiere que no se lleve a cabo. Y si el representante social está viendo que toda una sociedad, que todo un Estado, porque créemelo, este tema se hizo prácticamente, por denominar esta expresión, se hizo viral, y todas las expresiones que al menos me tocó leer y escuchar y ver, pues eran de pedir que a esta persona no se le condenara por este hecho. Entonces el Ministerio Público debe ser muy cauteloso y debe de recoger ese ánimo social de saber si se busca castigar o no a una persona. Claro, no debemos de confundir que la ley se debe de respetar, que la ley debe, no porque un grupo de personas diga no lo condenen, no lo sancionen, no lo proceses, el Ministerio Público tendrá que hacer eco de ello, sino que tiene que analizar el caso en particular. Pero aquí había una demanda, una exigencia social muy importante al Ministerio Público para que esto no ocurriera. ¿Qué creo yo que va a resolver el Ministerio Público? Creo yo que el Ministerio Público sabe que por humanidad este asunto no debe de llevarse a un procedimiento penal, sabe perfectamente que la persona que cometió esta conducta no es un peligro para la sociedad, sabe que su conducta responde a un actuar humano. Creo yo que las personas que están a cargo de esta investigación
son padres de familia, y si todos los que estamos aquí nos ponemos un poquito en los zapatos de Junior, pudiéramos entenderlo. E insisto, es una desgracia, sin lugar a dudas. A lo mejor nada hubiera pasado si van y lo someten y queda ahí en el suelo, viene la policía, lo detienen y ahí se acaba. Sí, o sea, es una desgracia, pero este punto es importante. Y ahora, dando respuesta a Edmundo Padilla, se presentaron entrevistas de todas las personas que se encontraban en el lugar, de cuál era el ánimo, qué era lo que se vivía momentos antes, momentos durante, qué era lo que se decían entre ellos, de qué manera percibieron el evento, y todos ellos son coincidentes en señalar la existencia de que había mucho miedo. Imagínate, longitud, ¿cuál fue el miedo tan grande que esta persona, después de que realiza esa conducta, sale corriendo del lugar y se va a su casa? Después, prácticamente 2 horas después que va en personal de ahí del negocio a su casa, estaba completamente ido, completamente perdido. Imagínate, si realmente lo hacía por ayudar a su hijo, salió corriendo de ellos en un estado completo que se le nubló la mente. La misma esposa de él no sabía qué estaba ocurriendo, le preguntaba y él estaba callado, no sabía qué había pasado. Entonces, todas estas circunstancias fueron aportadas a la Fiscalía, aunado a que se solicitaron exámenes psicológicos respecto a las personas que ahí se encontraban, y se determinaron condiciones pues muy, más allá que presuntivas, muy evidentes del miedo grave que se encontraban estas circunstancias. Entonces, por un lado, prueba científica en dictámenes psicológicos, y una prueba libre y lógica, como es las entrevistas de todas estas personas. Y creo que con estos elementos la Fiscalía debiera, o confiamos en que emitirá una opinión de no ejercicio. Claro, en estos casos, y un poquito ahí aludiendo a la pregunta del licenciado Padilla, pues sí, estos casos se centran en una prueba, digo, todas las pruebas obviamente pues son útiles para corroborar estos aspectos, pero el tema subjetivo pues siempre va a ir acompañado de la prueba psicológica, o como le llaman, de psicología forense, ¿no? Para examinar pues, lo que sucedió en la mente del sujeto en ese momento, y pues es la prueba que de alguna manera pues le informa al juez que pues efectivamente se vivió ese miedo grave. Inclusive los peritos se pueden pronunciar y decir y definir qué es el miedo grave, y aplicar las técnicas que la ciencia actual pues pone a disposición para revisar estos temas y dar una opinión. Pero además, Manuel, creo yo que también influye mucho todas las entrevistas de los testigos, el informe pericial, pero también el sentido común, o lo que llamamos hoy máximas de experiencia, que los jueces deben de tomar en cuenta, y los ministerios públicos también en sus resoluciones, pues que la sociedad está viviendo situaciones difíciles, ¿verdad? O sea, el tema lo abrimos con este aspecto. O sea, hay una situación que se advierte de este tipo de acciones que ya se están dando muy comunes, de la extorsión, y que muchas veces pues pueden ser gente que se monta a la ola de la delincuencia, y bueno, pues también puede presentarse una situación de ese tipo, pero pues no deja de ser una situación que produce miedo en cualquier sentido. La persona que está actuando en defensa de su persona o de su familia, pues no sabe si aquella persona realmente es un delincuente o no. Tal vez pues pueda estar en una situación de una simulación o cosas de ese tipo. Sin embargo, pues cómo poder saber, ¿verdad? O sea, es complicadísimo en un ambiente en donde la sociedad está viviendo, y eso no se puede negar. Entonces yo creo que aquí también influye mucho el aspecto del hecho notorio o el hecho objetivo que está viviendo
la sociedad actual en relación con estos aspectos. Y creo, como bien lo dices, que si el Ministerio Público se pone en los zapatos del imputado o el juez en su caso, pues seguramente pues tienen que tomar en cuenta estas situaciones que ya está viviendo la sociedad actual y que seguramente no va a ser el único caso, esperemos que sean los menos, pero pues tenemos siempre un problema de índices de delincuencia muy altos. Y entonces, bueno, pues habría que ver también pues las consideraciones que van a tomar en cuenta las autoridades para este tipo de asuntos. Manuel, pues yo creo que ha sido muy claro en este aspecto lo que tú nos compartes. Habría que señalar que, como ya mencionaste ahí en alguna de tus comentarios, que pues no siempre se va a dar la legítima defensa. Eso debe de quedar claro, que no todo puede encajar en esa figura, sino que se pueden dar otros aspectos del derecho penal que también contempla la ley, y que además, pues si bien nuestra Constitución nos permite, por ejemplo, poseer armas en el domicilio para la seguridad y defensa, dice el artículo 10 de la Constitución, pues también debemos de ser claros en que, pues no porque esté este derecho ahí plasmado en la Constitución, pues se puede abusar de ese derecho o se puede interpretar de una manera irresponsable. Es cierto, es un derecho que se puede tener siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la misma Constitución. O sea, tiene candados esto, ¿verdad? O sea, tienes que cumplir ciertos requisitos de otras leyes administrativas, de la ley de armas de fuego, etcétera, que pues no es sencillo tampoco para la sociedad entender a veces todos estos aspectos. Pero lo que sí debe quedar claro es que pues la legítima defensa siempre será una excepción. Y cuando es una excepción, pues siempre está llena de requisitos. Y requisitos de un estándar probatorio pues muy estricto en este caso, ¿verdad? Para que se pueda considerar que una conducta está justificada, aunque el hecho pues evidentemente es injusto, pues tiene que cumplir con la excepción. Y si no se da esos requisitos de excepción, pues no se da la legítima defensa y puede suceder que puedas inclusive ser condenado por el delito de lesiones o de homicidio. O sea, no es garantía el hecho de que tengamos esta figura en nuestras leyes. Entonces, sí es importante clarificar estos aspectos para pues ubicar muy bien el tema en el contexto del derecho, ¿verdad? Para que tengamos esa claridad en estos aspectos. Así es. Pues, ¿quieres agregar algo más, Manuel? ¿Qué podríamos comentar? Por mi parte, nada más agradecer, y si alguien tiene alguna duda o quisiera hacer algún comentario, pues podemos aprovechar ahorita este espacio unos minutos más. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con todo gusto a sus órdenes. No se amontonen. A ver en el chat. Manuel, una pregunta. Sí. En la catalogación de miedo, en ese adjetivo calificativo de grave, ¿qué criterios hay o qué posicionamientos ha habido por parte de tribunales para diferenciar lo que es un miedo de un miedo grave, para ahora sí, para actualizar propiamente la inculpabilidad o la no responsabilidad? Esta característica adjetiva calificativa de grave, ¿qué debemos entender por ese tema en contraposición a no grave? O un miedo a lo mejor soportable, no sé cómo se pueda catalogar. Sí, efectivamente, esa pregunta es, ¿qué debemos de entender por un miedo grave? Aquí en este circuito, el primer tribunal colegiado en materia penal ya se ha pronunciado respecto a lo que debemos de entender por miedo grave.
hay un amparo directo que se tramitó que dio origen a un criterio que es el criterio con número de registro 191613. Se lo repito, 191613. Esta tesis aislada, emitida por el primer tribunal colegiado en materia penal y civil del cuarto circuito, cuando veían ambas materias, estudió las excluyentes de la legítima defensa, estudió lo que es el miedo grave y el temor fundado, y definen con toda claridad que el miedo grave exige es la pérdida de la motivación, la pérdida de la representación y de la conciencia normal de los actos. Aquí el problema ya no tanto es la definición de lo que es el miedo grave, sino es cómo vamos a acreditar esta pérdida de motivación, esta pérdida de representación y esta pérdida de conciencia normal que te hacen caer en el estado de anulación individual. La definición es muy clara y muy sencilla por el primer tribunal colegiado. Se pierde la pérdida de la motivación, la representación y la conciencia normal de los actos. Esa es la definición del miedo grave. El problema es cómo lo acreditas. Y ya dijimos, aquí tenemos una ventaja en el sistema penal acusatorio. Tú puedes acreditar lo que quieras con lo que quieras. Obviamente, bajo los estándares de razonabilidad y de lógica y de las máximas de la experiencia. Pero eso es lo que es el miedo grave y lo ha definido ya el primer tribunal colegiado de aquí de este circuito. Muchas gracias. En cuanto a la otra pregunta que veo en el chat, que si están investigando a la persona por el uso o la aportación del arma de fuego, en toda investigación del fuero común en la que exista la participación de un arma de fuego, es obligación de la Fiscalía dar vista a la Fiscalía General de la República, puesto que recordemos que la aportación de un arma de fuego sin licencia o de uso exclusivo es un delito en materia federal. Y en este caso, lo que existe en la investigación es una vista otorgada a la Fiscalía General de la República, nada más informando, ocurrió este hecho y se aseguró esta arma. Ahora, aquí, ya me adelanto, a lo mejor ya les voy a dar todas las herramientas a la Fiscalía y anticipar la estrategia. Si ya se determinó que la detención fue ilegal y el aseguramiento del arma derivó de la detención, por lo tanto, conforme a la teoría del árbol, del fruto del árbol envenenado, pues entonces el aseguramiento de esa arma es ilegal. ¿Por qué? Porque derivó de una detención ilegal. Y si el aseguramiento es ilegal, lo que se asegura pues ya no se puede tomar en cuenta. Entonces no hay forma, o al menos jurídicamente yo advierto que no se le pudiera procesar por el delito de portación de arma sin licencia, puesto que derivó de un acto ilegal ya reconocido por la propia Fiscalía. Ahora, respecto a la siguiente pregunta, que si basta con las amenazas para justificar la causante del miedo grave, no bastaría con eso. Me parece que es muy importante ver las condiciones que nos rodean. No es lo mismo que llegue un amigo y te diga, oye, si no me vendes tu carro, te voy a matar. A que llegue una persona armada con otras 5 personas atrás y te dicen, dame el carro, te voy a matar. Vaya, hay que analizar muy bien la amenaza, el entorno de cómo se realiza y cómo puede eso cambiar en tu estado emocional en ese instante, pero ya tendría que ser muy particular. Vaya, no basta con la magnitud de la amenaza, sino hay que analizar el entorno de la misma, porque ahorita yo podría decirles a todos que voy a ir a tocar ahorita sus casas y me voy a llevar sus televisiones y pues todos se van a reír, ¿sí? Pero si llego yo con un pasamontañas y con una pistola y quiero entrar a sus casas para llevarme la televisión, cambia completamente. La amenaza es la misma, pero las circunstancias son diversas. Entonces sí tiene que ver mucho el grado de las circunstancias que rodean el hecho. ¿Alguna otra duda o comentario? Parece que no. Pues bueno, Juanjito, no sé si hay algo más que les gustaría platicar o culminar la plática.
y pues bueno, muy agradecido por la invitación. No, Manuel, creo que ha quedado muy claro todo, siendo un caso tan difícil a veces para poderlo explicar, creo que fue muy clara tu exposición. También agradecemos que haya aceptado la invitación y que pues podamos tener la oportunidad de discutir estos temas tan interesantes. Pues estás invitado para la próxima. Pues muchas gracias, Longitud. Y pues bueno, doy contestación a esta última pregunta y ya con esto me despediría, que si la libertad fue derivado por falta de elementos o por una libertad bajo caución. 2 puntos. El primero de ellos fue, se concede la libertad porque se determinó que la detención no fue en flagrancia, es decir, que no fue inmediatamente después de cometido el hecho, sino que pasaron horas después. Pero esta liberación no significa que la investigación haya concluido. La investigación sigue, sin embargo, en libertad. Y que si fue libertad bajo caución, en este nuevo sistema ya no existe esta especie de lo que conocíamos antes como fianza. Por lo tanto, no, tampoco fue el tema de la libertad bajo caución. Y pues bueno, yo con esto me despediría y aprovecho tu foro que amablemente nos comparte el despacho Martínez Arrieta, que nosotros como abogados tenemos la posibilidad de explorar muchos campos. Nunca nos quedemos nada más con lo que siempre se ha hecho o con lo que creemos que pueda llegar a ser. Siempre hay que buscar y que se nos ocurra algo más. Y yo les comparto, y únicamente para terminar, el día de ayer tenía yo una plática con un magistrado en el que yo le compartía un alegato que realicé en una audiencia. Y me dice, ¿cómo es posible que te hayas puesto ahí como una persona que desconoce completamente el derecho en un alegato de esa magnitud tan torpe? Así prácticamente con otras palabras me lo dice. Pero aquí yo quiero compartirles que tenemos tantos criterios en contrario entre los mismos juzgadores, los estatales, los federales, los magistrados federales, incluso en la misma corte, una sala y otra, tienen criterios distintos. Entonces, habrá ocasiones en las que no le veamos una salida jurídica que nos convenza a nosotros, pero a veces no ocupamos convencernos a nosotros mismos, ocupamos convencer al que está enfrente. Claro. Y aunque no creas, aunque no tengas la convicción de que el planteamiento jurídico que estás haciendo sea el ideal o sea el correcto, puedes llegar a convencerlo a alguien más. No con esto digo que no estoy convencido de que no sea el miedo grave aquí, eso es aparte, aquí sí estoy convencido, pero esa sería mi recomendación, al menos por esta charla que tuve el día de ayer. Atrevámonos a hacer cosas distintas, atrevámonos a hacer planteamientos que pongan a pensar a las autoridades y sobre todo siendo lo más técnico posible. No cabe duda que al día de hoy con este nuevo sistema, la persona que no esté preparada o que no estudie, difícilmente va a lograr tener resultados favorables. Necesitamos estudiar a fondo y no nada más el proceso penal. El proceso penal, lo que debemos de hacer, las etapas, pues eso te lo aprendes viendo todos los días, una semana que te vayas a los juzgados viendo. El derecho sustantivo penal, ahí es donde tenemos una gran oportunidad todos de aprender. Y te comparto, Longitud, me llega este caso y soy muy honesto, yo desconocía la figura del miedo grave, ni siquiera sabía que existía el artículo 24, pero me obliga la misma causa a ponerme a estudiar. Encontré eso, recordé alguna clase que tuve y pues bueno, me dio la tarea de poder hacer este planteamiento. Y pues bueno, en términos generales, muchas gracias, Longitud, muchas gracias a todos ustedes por robarles unos minutos y también muchas gracias al despacho Martínez Arrieta por la invitación y estoy a la orden cada vez que quieran platicar un ratito, un momento agradable de derecho. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias por tu reflexión muy interesante. Pues sí, tienes este foro aquí abierto para este y otros temas y bueno, pues muchas gracias nuevamente por participar y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Buenas noches, buen día. Sí, hasta luego. Quédense en casa, usen cubrebocas y lávense las manos. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.